Hola a todos, muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestras clases. Vamos a ver el tema de cómo se calcula la fecha probable de nacimiento y también vamos a ahondar un poquito en el tema del recién nacido. Entonces vamos a empezar por la regla de Nigel, que es con la que podemos tener un dato aproximado de la fecha probable de parto de nuestra paciente. Esta regla dice que vamos a tomar en cuenta el primer día del último ciclo menstrual que tuvo nuestra paciente, o sea, la fecha de su última menstruación. Debemos recordar que debemos de tomar en cuenta el día en que empezó. El día en que empezó a menstruar esa paciente, esa va a ser tomada como la fecha de última menstruación. A esta fecha se le van a restar 3 meses, se le va a sumar después 1 año y 7 días. Esto obviamente se puede realizar en mujeres que tienen ciclos regulares, o sea, que tienen su menstruación cada 28 días, cada 30 días o cada 35 días, pero que siempre tienen esa presentación cíclica de sus fechas, o mejor dicho, de su menstruación. En pacientes que son irregulares, pues obviamente si tienen periodos en que menstruan y no menstruan y a veces son 2 meses, 1 mes, etcétera. En ellas pues no es muy confiable porque no tenemos con certeza la fecha de su última menstruación. Ahora, vamos a hablar también del recién nacido pretérmino. Entonces, se va a conocer como un recién nacido pretérmino todo aquel que nazca antes de las 37 semanas de gestación o que no complete esas 37 semanas, que son un aproximado de 259 días. Se va a conocer como un recién nacido de término a todo aquel que complete o que lleve, que nazca más allá de las 37 semanas de gestación, pero también menos de las 42 semanas de gestación. Esto es un aproximado en días de 259 a 293 días. Y se va a conocer también un recién nacido post-término, a aquel recién nacido que nazca después de las 42 semanas de gestación completas o más todavía, que sería 294 días o más de gestación. Esto es importante porque depende si es pretérmino, de término o posttérmino, se clasifica así al recién nacido, y si sabemos que es de término, pues estamos esperando que también su forma y su maduración esté mejor. Si es un pretérmino, obviamente va a estar más pequeño, y si es un posttérmino, pues puede tener también otras características u otra patología propia del recién nacido que su gestación va más allá de 42 semanas de gestación. Ahora, la estimación de la edad morfológica del feto, esto es hablando todavía del feto. Ya vimos que el feto inútero, o sea, mientras esté vivo, la única forma en la que se puede estimar su morfología y también su somatometría, pues es mediante un ultrasonido, realizándole a la mamá un ultrasonido fetal. Y en estos ultrasonidos lo que se toma en consideración es la longitud coronilla-rabadilla, la longitud del fémur y el diámetro biparietal. Obviamente, como todas estas medidas son por ultrasonido, es una estimación. Ya los ultrasonidos vienen preparados o ya tienen un sistema específico para estas mediciones. En cuanto a si vamos a hacer la somatometría o la medición en un feto obtenido de parto pretérmino, como en el caso de las imágenes de este lado, pues se mide la longitud del pie. Si ustedes leyeron la bibliografía, dice que la longitud del pie es una de las medidas que cambian poco, incluso en las alteraciones cromosómicas. Se mide también la longitud coronilla-rabadilla y el peso fetal. Entonces, en la estimación de la edad morfológica del feto se deben considerar características cuantitativas y cualitativas. ¿Ok? O sea, características físicas que se ven y características que se pueden medir. Ahora, cuando un recién nacido nace, si es de término, se le va a realizar algo que se llama test de Capurro. Esto es que el test de Capurro nos va a ayudar para nosotros, con las características físicas que tiene el recién nacido, vamos a otorgarle una edad gestacional. A veces el test de Capurro se diferencia o no es igual a las semanas de gestación, porque el test de Capurro se basa en lo que nosotros vemos cuando el niño ya nace. Entonces,
Este test de Capurro es para niños recién nacidos de término. Si el recién nacido fuera pretérmino, se va a utilizar otro test que se llama el test de Ballard. Entonces, en neonatología, el test de Capurro o método de Capurro es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. Considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos, que los vamos a ver más adelante, y diversas puntuaciones que combinadas dan una estimación buscada aproximadamente. Entonces, tenemos aquí el test de Capurro. El test de Capurro va a considerar características físicas. Entonces, ¿qué características físicas considera? La forma de la oreja o el pabellón de la oreja, qué tan formada está la orejita. Como podemos ver en esta imagen, está desde menos formada hasta más formada. Tenemos el tamaño de la glándula mamaria, que es desde que no se palpa hasta que es palpable mayor de 10 milímetros. La formación del pezón, cuando apenas es visible, hasta que ya está bien formada la areola, está punteada y tiene un diámetro mayor de 7.5 milímetros. La textura de la piel, entre más pequeño sea el niño, la textura es muy finita, es gelatinosa, y conforme va creciendo o madurando, su piel se va haciendo cada vez más gruesa, incluso se pueden poner grietas o se puede ver apergaminada. Y los pliegues plantares, al inicio, si el paciente es muy pequeñito, pues no tiene pliegues, y conforme va avanzando la gestación, estos pliegues se van haciendo muchísimo más marcados. De hecho, si ustedes recuerdan, en la clase del día de ayer comentábamos que en unas semanas específicas se empezaban a notar estos pliegues en las manos y en los pies. Entonces, este test, nosotros vamos a evaluar al recién nacido, nos vamos a fijar en cada uno de estas características físicas, y dependiendo cómo la encontremos, le vamos a otorgar una puntuación que va de 0, 8, 16, 24, y en caso para la orejita y para los demás van de 0, 5, 10 y 15. Entonces vamos a sumar, le vamos a dar un punto a cada rubro, y finalmente esa calificación, o mejor dicho, esa sumatoria que nos dé, le vamos a sumar 204 y lo vamos a dividir entre 7, y eso nos va a dar las semanas de gestación. Entonces, repito, otra vez, le voy a dar una calificación a cada rubro. Por decir algo, si tuve aquí 5, 5, 5 y 5, 20, y aquí el 8 o 16, por decir algo, entonces tengo 5, 10, 36. A 36 le sumo 204 y después lo divido entre 7, que van a ser los días de la semana, y me va a dar un número que van a ser las semanas de gestación. Ahora, ya catalogado nuevamente, pues obviamente ya dijimos que el recién nacido puede ser prematuro, de término o posmaduro. Entonces quedamos, el posmaduro es de más de 42, el de término se encuentra entre la semana 37 y la semana 41. El prematuro leve, o que también le llamamos prematuro tardío, es de la 35 a la 36, el moderado de la 32 a la 34, el extremo de menos de 32 semanas de gestación, y todavía le podemos llamar inmaduro o con inmaturidad si encima tiene menos de 28 semanas de gestación, que sería extremadamente prematuro. Ahora, el nacimiento prematuro es un parto pretérmino que ocurre después de las 20 semanas de gestación, pero antes de completar las 37 semanas, independientemente del peso al nacer. O sea, si el bebé nace antes de las 37 semanas, a eso se le llama parto prematuro. También tenemos aquí la definición de la guía de práctica clínica de parto pretérmino, en la que se define como aquel que tiene lugar a partir de la semana 20.1 y entre la semana 36.6 de gestación, y con un peso igual o mayor de 500 gramos y que respira y manifiesta signos de vida. Eso es un parto pretérmino o un recién nacido pretérmino. Sí son muy específicos aquí en las semanas de gestación, 36.6, porque a partir de 37 ya se consideraría maduro o de término. ¿Qué factores de riesgo hay para que los pacientes presenten este tipo de parto prematuro o que nazcan prematuros? Entonces, ante la presencia de un parto pretérmino, se debe de buscar de forma intencionada la presencia de infecciones a través de urocultivo y cultivo para tratar de dar un tratamiento antibiótico. La principal causa de parto prematuro pues son las infecciones, principalmente las de vías urinarias. Entonces es necesario también corroborar por ultrasonido primero la edad gestacional para tratar de establecer un pronóstico, o sea,
hacer una aproximación de que si ese niño llegara a nacer, pues más o menos de cuántas semanas de gestación va a nacer, y también considerar, dependiendo su edad gestacional, qué posibles complicaciones puede tener. Si nosotros conocemos embriología, sabemos que dependiendo de la semana de gestación está desarrollado o está en formación tal o cual sistema u órgano, y nosotros obviamente podemos inferir qué daños puede tener ese recién nacido o qué complicaciones asociadas a esa inmadurez puede tener. Entonces, el factor de riesgo más importante para predecir el parto pretérmino es el antecedente de parto pretérmino, o sea, que la mamá ya haya tenido que su hijo pasado también haya sido prematuro. Las pacientes con antecedentes de parto pretérmino deben recibir un consejo preconcepcional y atención médica temprana en el embarazo. Esto es, si nuestra paciente ya tuvo una pérdida gestacional en el embarazo pasado, se tiene que tener muchísimo más cuidado y también profundizar su estudio para descartar que tenga también alguna otra alteración que se asocia a estas pérdidas gestacionales. Ahora, el tamizaje de factores de riesgo para parto pretérmino en la población general no ha demostrado ser de utilidad. Entonces, solo se va a tener cuidado en este tipo de mamás que ya tuvieron este antecedente. En cuanto al diagnóstico, pues los signos y los síntomas del parto pretérmino no son específicos. La exploración clínica del cervix puede ser subjetiva y un poco inexacta para el diagnóstico temprano de esta entidad nosológica. No se debe utilizar el examen físico del cervix de manera rutinaria para evaluar el riesgo de todas las pacientes de presentar parto pretérmino. ¿Por qué? Pues porque la manipulación, estarla revisando, a lo mejor también nos podría desencadenar el parto. Se considera también la presencia de una amenaza de parto pretérmino de uno o más de los siguientes síntomas y signos. Entonces, que la paciente presente contracciones uterinas clínicamente documentadas, 1 en 10 minutos, 4 en 20 minutos o 6 en 60 minutos o incluso más. Entonces, si tiene, eso es actividad uterina. Si tiene también dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros, obviamente si tiene estas características ya se puede considerar una amenaza. Dilatación cervical igual o mayor de 2 centímetros, el borramiento cervical igual o mayor de 80 centímetros. No sé si recuerden ustedes que en unas clases previas en la escuela, cuando vimos una imagen de una mujer embarazada, habíamos comentado que el cervix tiene 2 procesos, dilatación y borramiento. ¿Y qué es lo que le va a permitir esta dilatación y este borramiento? Que obviamente el producto atraviese el canal del parto. Ahora, también este tipo de parto se divide según la OMS en prematuro general, que les vuelvo a repetir, prematuro es menos de 37 semanas de gestación, el tardío de la semana 34 a la semana 36 con 6 días. Muy prematuro, los que nacen antes de las 32 semanas de gestación, y lo que comentaba, el extremadamente prematuro o inmaduro o con inmaturidad, menos de 28 semanas de gestación. Entonces, estas son digamos que las divisiones de aquí, o las divisiones del prematuro. Prematuro general, prematuro tardío, prematuro medio y extremadamente prematuro, y todavía a esto le podemos llamar inmaduro. Según el peso, una cosa es que el paciente nazca con prematurez o con la edad gestacional baja, y otra que nazca también con peso bajo. Existen unas tablas en las que se relaciona la edad gestacional con el peso. Entonces, para términos generales, esto es para los recién nacidos. En los de término dice que se considera un recién nacido de peso bajo si pesa menos de 2.500 gramos, independientemente de la edad gestacional. Entonces, si un bebé nació de término, nosotros debemos de considerar el peso aproximado normal de 2,5 kilos a 3,5 kilos. Si está menos de 2,5 kilos, pues es un peso bajo. Peso muy bajo al nacimiento son todos aquellos que pesan menos de 1.500 gramos. Y el peso extremadamente bajo son todos aquellos pacientes que tienen un peso menor de 1.000 gramos. Ahora, en cuanto a la incidencia, si ustedes recuerdan la bibliografía, dice que del 5 al 10% del total de los nacimientos pueden ser prematuros. Obviamente,
existen proporciones, ¿no? La edad gestacional entre 32 y 37 semanas de gestación está en la mayoría, afortunadamente en el 70% de los casos. Entre 28 y 32 semanas, 20%, y solo un 10% del total de este 10%, así que el 10% del 10% va a ser menor de 28 semanas de gestación, afortunadamente, porque obviamente entre más prematuro, más complicaciones tiene el paciente y también más probabilidades pues de fallecer debido a su inmadurez y a todo las complicaciones que sobrelleva ser prematuro. Ahora, en cuanto a las causas, el 20% está dividido para la infección de vías urinarias, la preeclampsia, el desprendimiento de placenta normoinserta y la placenta previa. El 40% puede presentar un trabajo de parto espontáneo y otro 40% va a presentar una ruptura prematura de membranas. Esto es que la paciente empieza a tener salida de líquido amniótico por cualquier causa o de forma espontánea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la gran mayoría de las causas. Que sea un trabajo de parto espontáneo o que tenga una ruptura prematura de membranas. Obviamente, si se rompen las membranas, se va a salir el líquido amniótico, el paciente se queda sin líquido amniótico y también al momento en que se rompen las membranas, pues es muy fácil que se contamine el medio interno en el que está el paciente y eso puede desencadenar una infección que puede afectar al recién nacido. Aquí tenemos algunas muestras de los tamaños que pueden llegar a tener nuestros pacientes prematuros. En este está comparativo que la mano del paciente es prácticamente el tamaño del bebé. Aquí podemos ver cómo se ve sus rasgos del prematuro con poca grasa subcutánea. Podemos ver también aquí cómo es de fina y transparente su piel, que incluso se le alcanzan a ver los vasos sanguíneos. Tenemos aquí que algunos necesitan apoyo ventilatorio con puntas nasales. Este pequeñito tiene una sonda para que se alimenta. Y aquí tenemos también otros prematuros que están necesitando también apoyo ventilatorio. Entonces, entre más prematuro, pues obviamente todos sus órganos y sus sistemas van a estar inmaduros y no pueden realizar la función adecuada. También ahora vamos con el parto posttérmino. El parto posttérmino es aquel recién nacido que nace más allá de las 42 semanas de gestación o más allá de los 294 días. O más, ¿cómo se podría decir? Esto siempre y cuando sea desde el primer día del último periodo menstrual. Entonces, cuando supere las 42 semanas se le va a llamar posttérmino. Y aquí tenemos comparativamente un bebé pretérmino contra un bebé recién nacido o grande, ¿no? Entonces podemos ver sus diferencias en los tamaños de la cabeza, en los tamaños del cuerpo, en la forma en cómo se ve, prácticamente sin grasita y ya todo como regordetito, ¿no? Entonces, en cuanto a las generalidades, pues el nacimiento del prematuro puede ser por alguna etiología desconocida o porque haya algún error en la fecha de su última regla o de su última menstruación. Es un evento clínico que ocurre, quedamos que del 7.5 al 10% de las embarazadas. Previamente habíamos comentado que del 5 al 10. Hay un riesgo tanto para el feto como también para la madre. La causa fundamental de riesgo también es que pues alguno de estos pacientes sufran anoxia o hipoxia. El compromiso fetal puede ser diagnosticado por medios clínicos, endocrinológicos y también por un test biofísico, o sea que este paciente empieza a tener problemas o que deje de moverse o algo. Todo eso se puede diagnosticar previamente con estos test biofísicos. Se debe tener una relación con antecedentes de embarazo posttérmino anterior o una madre con un embarazo posttérmino. Que un paciente nazca posttérmino se relaciona con anencefalia y con hipoplasia suprarrenal en algunas ocasiones. ¿Qué factores de riesgo tiene? Pues que la mamá sea primigesta. Entonces, como es primigesta, se puede llevar el embarazo más allá de las 42 sin que se dé cuenta o que sin que desencadene el trabajo de parto, que el paciente sea sexo masculino, que presente también obesidad o que exista también una predisposición genética. La obesidad es en la madre.
La mortalidad perinatal también aumenta en el recién nacido postérmino. Entonces, de hecho, la mortalidad y la morbilidad aumentan tanto en el pretérmino como en el postérmino. En el postérmino, pues las causas principales de mortalidad perinatal son que se asocien a hipertensión durante el embarazo, que tengan una anoxia inexplicable o esta falta de oxigenación o hipoxia, y que también el paciente presente algún tipo de malformación. Existe también un síndrome de posmadurez. Cuando un niño recién nacido nace posmaduro, nosotros lo valoramos, revisamos sus características físicas, también le aplicamos el test de Capurro para valorar todas esas características físicas. Si ya sabemos que por fecha de última regla supera las 42 semanas, también con el test de Capurro, cuando le otorgamos una calificación, vemos si también esa calificación, que es en semanas de gestación, supera las 42. Entonces, el síndrome de posmadurez son datos clínicos a la exploración física que nosotros podemos ver en el recién nacido, y que son que la piel esté arrugada, o que se ve así como desigual. De hecho, la piel también puede estar muy descamada, como se puede alcanzar a ver aquí o aquí. Entonces, un niño posmaduro nace con la piel toda arrugadita, como seca, y todo descamado. El cuerpo pues es largo y también delgado. Las uñas están también muy largas. Ya se ve el paciente de madurez avanzada. De hecho, neurológicamente el paciente se ve muy despierto, pues obviamente porque ya es más allá del término. En algunas ocasiones, incluso si el paciente llegara a presentar evacuaciones in útero, estas evacuaciones son de color verde y se llama meconio. Entonces, este meconio puede pintar de color verde las uñas, o de entre color amarillo y verde las uñas, y también el cordón umbilical. Entonces, es importante que cuando nazca un recién nacido, si creemos que es de postérmino, busquemos intencionadamente estos datos, más si tienen cambio de coloración en las uñitas, en el cordón umbilical, o si tuvieran incluso hasta algunos traen un poco de meconio en alguna parte del cuerpo, o el líquido amniótico también puede estar coloreado de